buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si me conservas un momento, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque el temor de Jehová nos da buen entendimiento a todos los que practican sus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que violentamos un mandamiento de Dios, va a tener una consecuencia, y ahí no hay sabiduría. Pero la sabiduría está en decir: todo lo que Dios diga, yo lo voy a hacer como Él lo dijo, y ahí voy a tener la bendición de lo que Dios ha y está prometiendo. Y seguimos, vamos a leer varias citas bíblicas. Proverbios 1:7 dice, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el temor de Jehová. Cuando alguien desprecia las amonestaciones de la sabiduría, están despreciando el temor de Jehová y están dejando de ser sabios y se están convirtiendo en personas no cuerdas, no sensatas, no personas que piensan bien, sino que piensan chueco. En pocas palabras, como decimos popularmente, les falta un tornillo en su cabeza. Aquel que no piensa sensatamente, decimos que está loco, que no piensa bien, que se equivoca en todas las cosas que dice. Entonces hay una gran bendición y protección en la sabiduría, que es el temor de Jehová. Y por otra cosa muy importante, en Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará. Levanten las manos todos los que quieran morir de pocos días, o sea, que ya se quieren morir. Nadie. Pero ¿quién quiere vivir muchos días? Hay unos que no la están levantando. Allá, usted no quiere. Ah, sí, ya la levantó. Luego la levantó. Volvemos a pasar el texto. El temor de Jehová, ¿qué? ¿Qué te está diciendo tu conciencia, tu inteligencia, esa sabiduría que produce el temor de Jehová? Te está diciendo que yo quiero ser una persona de las que temen a Jehová, porque eso me va a aumentar los días. Y ustedes saben que uno de los principios de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya lo estamos repitiendo solita. Varias porciones de la Biblia dicen lo mismo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo con respecto a honrar a nuestros padres? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Honra a tu padre y a tu madre, y para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiere decir que la sabiduría nos hace llevar a un principio: honrar a nuestros padres, porque esa honra, esa sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú te dispones a obedecer la palabra de Dios, siempre va a tener un resultado que va a traer bendición a tu vida. Y en este caso, larga vida, días, se alargarán tus días. Volvemos al Salmo, al Proverbios 10:27. Dice: el temor de Jehová aumentará los días, más los años de ¿quiénes? Los impíos no tienen temor de Dios.
Los impíos no tienen temor de Dios. El temor que nos está enseñando la palabra. Los impíos desprecian a Dios, su sabiduría, sus consejos, su guía, su dirección. Es más, no quieren nada con Dios. Y la palabra es clara, hablando que este tipo de ignorancia voluntaria que tienen, les va a cortar sus días. Les va a cortar sus días. Pero nosotros tenemos una promesa que nuestros días van a darnos, que el temor que tenemos de reverencia, de honrar, de obedecer al Señor, nos va a alargar la vida. Pero también es una forma de recibir todo tipo de bendiciones de nuestro Dios. En la primera bendición es que Dios declara que Él va a darnos de su amor. Salmo 103, versículos 11, luego 13 y luego 17. Versículo 11 del Salmo 103. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los... ¿Qué es lo que necesitamos? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Porque fallamos, porque pecamos. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que vamos camino al cielo, sabemos que tenemos vida eterna, pero siempre estamos fallándole a Dios. Y aquí la palabra nos dice que Él engrandeció su misericordia tan alto como está los cielos de la tierra, y esa misericordia así de grande y de gloriosa es sobre los que le temen. Yo busco la misericordia de Dios, yo necesito la misericordia de Dios, y necesitamos que sea una gran misericordia, y esta la vamos a tener cuando aprendamos a tener temor de Dios. Amén. Misericordia, pero todavía va más. Produce salvación. En versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Imagínate, se está comparando con un padre humano. Los padres humanos a veces fallamos, pero aunque somos muy malos, amamos a nuestros hijos, nos compadecemos de ellos, y aunque nos fallan, les volvemos a dar cabida y puerta abierta, porque son nuestros hijos y tenemos que misericordia de ellos. Y por eso dice que Jehová se compadece de nosotros, que somos sus hijos. Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¡Wow! Quiere decir que continúa con nosotros, con nuestros hijos y aún con nuestros nietos. ¡Qué bendición! Por eso vemos también en el Salmo 85:9. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. En nuestra tierra, su salvación. El temor de Jehová trae sabiduría, nos hace buscar a Dios, y todos los que le buscan, dijo el Señor Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ofrece el temor de Jehová? La salvación de nuestras almas, porque le buscamos, porque le necesitamos. El mundo impío, las gentes impías, las gentes que no buscan a Dios, que no son piadosas en cuanto a su relación con Dios, van camino a la muerte. Lo que ellos debieran de tener es tan siquiera un poco del temor de Jehová, sabiduría
para caminar en sus caminos, para encontrar la salvación, para encontrar larga vida, para encontrar que el amor de Dios como un Padre que nos salva, que nos cuida y que además vemos en el Salmo 64 nos protege. La protección, el temor de Dios nos da protección. Dice, has dado a los que te temen bandera que alcancen por causa de la verdad. Quiere decir que ha dado una bandera. Cuando un ejército logra levantar su bandera, quiere decir que va avanzando, que va teniendo victoria y que va a alcanzar la victoria, porque Él va delante de nosotros abriéndonos camino. Y todos decimos amén. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Yo nada más te quiero decir, en cada cita bíblica que estamos leyendo, ¿anhelas tú esto para ti? ¿Anhelas esto para tu vida? ¿Anhelas que tu vida sea parte de la muerte, de la destrucción, de la tristeza, de la angustia, de la depresión que tira a las personas en la cama, que no quieren salir de sus casas, que no quieren más que estar ahí? Hay algo que los tiene apresados y son espíritus de muerte. Necesitamos la victoria, esa bandera que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso también encontramos en el Salmo 115, 12 y 13. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Seas un rico importante o seas una persona con escasos recursos, seas un joven de pocos años o seas un anciano, cualquiera que tú equilibres en tu vida, que es grande o que es una persona de menor cuantía o valía, todos ellos van a recibir las bendiciones mientras teman al Dios creador y sustentador de todo el universo. También encontramos en el Salmo 34, 9. Temed a Jehová. Ahora sí nos habla a los hijos. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta. Yo te quiero hacer una invitación a que hagas una pequeña reflexión. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Unos pueden empezar en cuestiones financieras. Me hace falta para mi renta, para un refrigerador, para no sé, para comprar ropa, para pagar la colegiatura de mis hijos. Puedes pensar en cuestiones de relación. Tienes una desarmonía en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. No hay buenas relaciones. Nos hace falta que Dios intervenga en nuestras vidas, porque Él va a proveer. Y volvemos a la cita del Salmo 34, 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Él te va a proveer la ayuda, la provisión, la proyección, la provisión, la protección, el consejo, la guía, la dirección, el rumbo. Te va a marcar el rumbo de lo que debes de hacer y cómo debes de hacerlo, cuándo debes de hacerlo, porque es lo que necesitamos todos los días.
Por ello Dios en su palabra nos enseña y demanda de nosotros que temamos a nuestro Dios, que temamos perder lo que Él nos está ofreciendo en su temor, en ese honrarlo, en ese adorarlo, en ese alabarlo, en ese declarar todos los días que Él es nuestro Dios. ¿Qué podemos perder si no le honramos, si no le glorificamos? Pues la gente que no lo honra ha perdido su salvación. Pero los que le honramos tenemos salvación, tenemos su amor, tenemos su protección, tenemos sus bendiciones, tenemos su provisión, tenemos su sabiduría y aún largura de días. Hoy veremos un evento que le enseñó al rey David, al segundo rey de la nación de Israel, al más grande rey que ha tenido la nación de Israel. Aunque Salomón fue un gran rey, con gran sabiduría y riqueza, pero el más grande rey ha sido David, por cuanto fue un rey conforme al corazón de Dios, que a pesar que le falló, lo amó, lo honró, lo glorificó y lo declaró con su boca todos los días, y ahí estaba mostrando el temor a Jehová, que es un temor de santidad, de amarlo, de honrarlo, de glorificarlo. Y aquí encontramos que este evento le enseñó al rey David a tener temor de Dios en una forma muy real y ser más consciente de lo que es y debe de ser honrar a Dios. ¿Cómo? Con nuestra obediencia. Cuando tú realmente tienes temor de Dios, tu primera intención es serle obediente y hacer las cosas como Él lo dice y hacer las cosas como Él lo marcó. Por eso, en esta historia vamos a ver que Él intentó llevar el arca de Jehová que había dado orden de que la construyera Moisés. El arca la iba a llevar de Kiriat Jearim a Jerusalén. Y vamos a hacer esta lectura en 1 de Crónicas 13, del 5 al 14. Del 5 al 14. 1 de Crónicas 13. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto, desde el sur, hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar
porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. La palabra Pérez quiere decir quebrantamiento, quiere decir el quebrantamiento de Usa. Vemos entonces con esta lectura que a partir de este momento, dice la palabra, que a partir de este momento David tuvo pesar porque Dios había quebrantado, y a partir de ese momento él tuvo temor de Dios. ¿Por qué temió a Dios? ¿Porque murió Usa? ¿Porque qué simbolizaba el arca? Entonces vamos a hacer una pequeña remembranza. Cuando Moisés subió al monte Sinaí en el desierto a recibir las tablas de la ley y a recibir los mandamientos, Dios le indicó que hiciera un tabernáculo. Y este tabernáculo era un templo que se transportaba, un templo que estaba en una tienda, donde se podía establecer, quedar, y luego podía ser levantado y ser llevado a través del desierto. Por eso se le llamaba el tabernáculo, y le dijo que construyera también el arca del testimonio. Y en Éxodo 25 del 10 al 22 leemos lo siguiente. Síganme conmigo en la lectura. Y dijo Dios: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro, por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos. Ya lo habíamos leído eso, no cambiaron la cita. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca. ¿Para qué? Para llevar el arca con ellas, y las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros en uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo les daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Con esto ya vemos que el arca era una caja de madera de acacia que tenía esas dimensiones y que fue cubierta por oro por dentro y por fuera. Hace un tiempo vimos un estudio que el arca representaba a nuestro Señor Jesucristo.
Probablemente hagamos un estudio nuevamente para poderlo recordar. Pero lo más importante es que esta caja cubierta de oro tenía que ser llevada en hombros. Tenía que ser llevada en hombros, por eso le hizo los arillos en la parte del frente, en la parte de atrás, las varas de acacia recubiertas con oro, tenían que ser colocadas y mantenidas ahí. De tal manera que esa caja tenía una tapa que era el propiciatorio, donde había 2 querubines que estaban con sus alas. Si me pueden buscar una foto bueno, no les quiero estorbar mucho, pero se pueden buscar una foto del arca, para que alcancen a ver nuestros hermanos, cómo esos 2 querubines se juntaban casi con sus alas, estaban mirando con sus caras hacia el propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? Era que encima del arca estaba esa placa de oro de una sola pieza y había una como charola donde el sacerdote una vez al año tenía que presentarse y colocar la sangre de la expiación. Tenía que haber un sacrificio donde el sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él mismo y por todo el pueblo, y con aquella sangre presentarte y colocar unas gotas de sangre sobre el propiciatorio. Aquí no se alcanza a ver la cara de los ángeles, pero estaba en el mero centro, en medio de los serafines, estaba y se colocaba la gota de sangre. Y esa gota de sangre, esa sangre colocada, era poderosa para cubrir los pecados del sumo sacerdote y de toda la nación. Dios nos permite leer esto para que comprendamos una cosa. Dios es un Dios de orden, un Dios que determina las cosas tan claramente que debemos de tener el temor de no hacer las cosas como Él nos indica. Debemos de tener ese temor, porque de eso depende mucho de las bendiciones que nosotros podamos estar recibiendo o perdernos bendiciones que Él tenía preparadas para nosotros. Por eso dijo, de ahí de la tapa del propiciatorio, me declararé a ti y hablaré contigo todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Por eso en Éxodo 36 leemos lo siguiente: y pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Tenían que colocar las cosas de tal manera como Él lo había indicado. ¿Y qué pasó con el arca? El arca anduvo acompañando a la nación de Israel después de que la hicieron, bajando del monte Sinaí en el tabernáculo, hasta que todo el tiempo de Moisés. Y luego, cuando muere Moisés, Josué tomó su lugar y él seguía transportando el arca. Y recordarán ustedes cómo el arca representaba la presencia de Dios, y no nada más representaba la presencia de Dios, estaba la presencia de Dios en el arca con ellos. Por eso cuando llegaron e iban a entrar a la tierra prometida, Dios hizo que se abriera el río, así como cuando Moisés abrió con su vara el mar. Ellos Josué abrió el río Jordán, porque puso a los sacerdotes cargando el arca. Cuando ellos pisaron el agua, se abrió y se partió el río Jordán en 2. Entonces vemos que el arca continuó y entró a la tierra prometida con Josué, y iba delante de ellos cuando cruzaron el Jordán, iba con ellos paseando el arca. Cuando capturaron la ciudad de Jericó, dice que dieron vueltas, pero iban cargando ¿qué? El arca.
en silencio hasta que dieron el grito y tocaron las trompetas allá y aquellas murallas cayeron. Durante el tiempo de los jueces estuvo en la ciudad de Silo, en la ciudad de Silo, y en este tiempo fue llevada a la batalla por el pueblo contra los filisteos, solamente que los que lo llevaron no andaban espiritualmente bien, de tal manera que Dios permitió que el arca fuera capturada por el pueblo filisteo. Y nunca había pasado eso, pero el pueblo filisteo se quedó con el arca, la llevaron prisionera, podemos decir, pero mientras la tuvieron allá en Filistea, a los filisteos, dice que les salieron tumores. A toda la gente le salían tumores, estaban enfermos, y luego hubo una gran plaga de ratones. Bueno, de tal manera que ellos se dieron cuenta, porque la llevaron ante la estatua de su dios Dagón, una estatua que tenía varios metros de altura, y cuando llegaban la pusieron junto ahí. Al otro día llegaron y encontraron a su dios Dagón derrumbado y caído frente al arca. Levantaron a su Dios, lo pusieron, y al otro día iban y otra vez el dios Dagón caído frente al arca, postrado junto al arca de Dios. Por eso vemos el poder que Dios estaba manifestando con respecto al arca, porque era su presencia la que estaba ahí con ellos. De tal manera que decidieron los filisteos, se dieron cuenta, tuvieron revelación y dijeron: vamos a regresar el arca a Israel. Y ahí vemos que fue enviada por los filisteos a Israel, a una ciudad llamada Bet-Semes, que está en la frontera con Filistea. Y en primer libro de Samuel 6, 19 y 20 leemos lo siguiente: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con tan grande mortandad. Los filisteos mandan el arca y la llevan con una yunta de bueyes y la ponen en Bet-Semes. Los de Bet-Semes, curiosos, van, destapan el arca y ven lo que había dentro de él, el testimonio. ¿Se acuerdan cuál era el testimonio? Las tablas de la ley, el pan, la vasija de oro donde estaba el maná y la vara de Aarón. Entonces dice que empezaron a mirar y ahí iban: no, ya viste, y empezaron a desfilar todos allá mirando allá adentro, tocándola, y murieron más de 50,000. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que nadie podía tocar el arca, debía de estar en el tabernáculo, que nadie podía, solamente podían los levitas, eran los únicos autorizados para transportar el arca. Por eso los de Bet-Semes mandaron el arca a Kiriat Jearim, que fue cuando David dijo: me voy a traer el arca de mi Dios a Jerusalén. Cuando muere Usa, hijo de Abinadab, de Kiriat Jearim, él muere por haber intentado sostener. ¿Por qué murió Usa? Ahora sí, vamos a ver en Éxodo 37:5. Bueno, ya lo acabamos de leer. En Éxodo 37:5, que tenía unos arillos para colocar las varas con que la iban a cargar. Solo los levitas
los descendientes de Aarón podían tocar las cosas santas sin morir. Sin morir. Números 4, 14 y 15. Números 4, 14 y 15. Y pondrá sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderá sobre la cubierta de pieles de tejones, y las pondrán además de las varas. El 15. Y cuando acaban Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlas, pero no ¿qué? No tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Dios ya les había advertido, Dios les había aclarado que nadie podía tocar el arca de la nación de Israel sin morir, solamente los descendientes de Leví, que eran descendientes de Aarón, los levitas. De tal manera que allí encontramos por qué habían muerto los de Bet-Semes, porque habían estado violando. Y sobre todo, como dice la palabra, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué nos está dando Dios hoy en esta noche? No una predicación. Nos está dando un estudio bíblico. Nos está dando una enseñanza que nosotros debemos de amar, honrar y respetar a Dios con una obediencia en la cual haya un temor de perder las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso la muerte de Usa y sus hermanos no era porque no eran levitas. No eran levitas, y además transportaban el arca en una carreta tirada por bueyes y no la habían cargado en hombros. La muerte de Usa fue entonces la consecuencia de una prolongada desobediencia a las indicaciones, a la dirección de Dios. Aunque sí, fue una desobediencia bien intencionada. Pero una cosa te quiero decir, y espero que todos la aprendamos, aún yo. Cuando Dios dice una cosa, más vale que la hagamos como Él la dice. Aunque tengamos la mejor intención de hacer la cosa mejor, es que esto es mejor, ¿no? Así Dios no nos indicó. Y a veces Dios nos indica, este lugar es bueno, este lugar no es bueno. Aquí van a estar o no van a estar. Yo recuerdo cuando me paré aquí y todo esto era lleno de tierra, la lámina y todo era una bodega, basurero de toda la plaza. Dije, Señor, nos estás quitando de aquel local donde está ahora Coppel, en la planta de arriba. Dije, Señor, esto es muy grande para nosotros, porque éramos como 180, 200, no, 80, imagínense, 80, la casa de bendición, ¿verdad? Una casa de bendición. Entonces nos veníamos aquí, pero fíjense, quiero que valoren esto. Si éramos 80, pero ¿qué buscábamos? Hacer la voluntad de Dios. No queríamos ir más que lo que había sido nuestra petición. Señor, danos un local, oración, petición, confiando en que Él es el Todopoderoso, el que creó los cielos, la tierra, el que hizo el mar
lo que leímos en la lectura aquel de los Salmos. El Dios que se revela a nosotros. Entonces le decimos, danos un local como para 1000 personas, donde haya estacionamiento, donde haya aire acondicionado. No llegó inmediatamente, pero ya estamos viviendo este tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando llegué y él dije, Señor, si es tu voluntad, ábrenos las puertas. Ábrenos las puertas. Si no es tu voluntad, ciérranosla. Aunque yo, como pastor o la iglesia queramos, necesitamos siempre buscar cumplir el plan y el propósito de Dios. Y estoy hablando como iglesia, pero el Señor te quiere hablar a ti, en lo particular, en lo personal, de cuántos planes hemos estado haciendo, proyectos, compras, que a veces no son la voluntad de Dios y no han traído bendición para nuestras vidas. Pero vamos a continuar. Dios le había dicho, la muerte de Usa fue entonces la consecuencia de una prolongada, aunque bien intencionada, desobediencia a las indicaciones y a las directivas de Dios. Dios les había dicho lo que simbolizaba. El arca simbolizaba su poder, simbolizaba su presencia. Les había dicho cómo debían tratar su persona, su presencia a todo el pueblo. Se los había leído Moisés. El descuido de hacer las cosas como Dios lo había dicho revelaba la falta de respeto y honra a Dios. ¿Y saben qué es eso? El temor de Dios. Quiero que lo entiendan en el espíritu. No es un miedo a Dios, sino que el temor de Dios es respeto y honra a su nombre, a su persona, a su dirección, a sus indicaciones. David aprendió el temor de Dios aquel día. No podemos decir que por primera vez David temía a Dios, porque la evidencia de su vida es que había sido su actitud para con Dios siempre. Pero en esta ocasión hubo por parte de David un descuido de hacer las cosas como Dios las había indicado. A partir de ese momento, David tuvo temor de Dios, de no estar haciendo las cosas como Dios las había marcado. Tuvo temor de estar desobedeciendo a Dios en una forma aún inconsciente, porque él se dio cuenta de que lo había hecho inconscientemente. No lo había pensado, no lo había reflexionado, y sucedió lo que no debió haber sucedido, porque él nunca lo hizo en una forma consciente, porque si lo hubiera hecho en una forma consciente era una rebelión, una desobediencia clara. Cuando tú estás entendiendo lo que Dios te ha dicho y lo haces en contra, estás convirtiéndote en un rebelde a una indicación, a un mandato de Dios. Pero cuando lo haces inconscientemente, aún así estás violentando lo que Dios ha dicho, y hay consecuencias, como en este caso por lo que pasó con Usa, de tal manera que este descuido trajo la muerte de Usa, a quien él amaba y apreciaba. Dice la Escritura, y para que la Escritura lo escriba, es que así sucedió. Dice que David se entristeció y tuvo gran pesar. De tal manera que él, caminando en el devenir de su vida, hace un alto en sus planes, en sus proyectos, y dijo: paren, aquí no vamos a avanzar. Y dice que en ese momento alguien que estaba cerca
era la casa de Obed Edom Geteo, 1 de Crónicas 13:14. Entonces nos dice la Sagrada Escritura, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que él tenía. O sea, no avanzó más. Fue y llevaron el arca a la casa de Obed Edom, porque donde está la presencia de Dios y se le ama y se le honra, Dios bendice ese hogar. ¿Y qué era lo que hizo Obed Edom? Honrar, cuidar, alabar, bendecir y estar glorificando el nombre de Dios, a tal manera que aquella familia experimentó por su obediencia la presencia de Dios en su hogar y fueron bendecidas en todas las áreas de su vida. Y en esos 3 meses en los que David tuvo la oportunidad de reflexionar, de orar, de leer la Escritura, de consultar a los sacerdotes, de pedir consejo de los levitas, en 1 de Crónicas 15, 2 y 13, 12 y 13 creo, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ¿qué les dijo? Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Versículo 13. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? ¿Quebrantó a Usa? ¿Quebrantó a Usa o qué dice? Nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Qué exhortación para todo el sacerdocio levítico. Pero lo que me fascina es que sabiamente, con sabiduría, con temor de Dios, David dice: nos quebrantó. Nos quebrantó. Y así sucede nosotros como iglesia. Cuando alguno de nosotros no hacemos algo conforme al plan y al propósito y a las indicaciones que Dios tiene para que vivamos en santidad, porque Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Dios quiere que todos vivamos apartados del mal y del maligno. Cuando alguna familia anda en pecado o alguien anda en pecado, va a traer tristeza, porque no estamos cumpliendo con el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas como iglesia, y va a traer quebrantamiento. Y unos dicen: bueno, pero es que yo no. No, mi hermano. Dios está diciendo: somos responsables de lo que pueda pasarnos. Porque con un órgano que se enferme, todo el cuerpo se afecta. Nadie me puede decir, el otro día no vino, ahora que fui a Morelia a ver a mi hermano en sus 98 cumpleaños. Ya está muy declinado su cuerpo, pero me tocó verlo. Y fue una sobrina mía desde California, fue a estar con nosotros para celebrar. Y traía un zapato de esos como de ortopédicos. Y le dije: ¿qué te pasó? Ay, es que estaba en la cocina picando y se me cayó la tabla donde picaba, se me cayó en el dedo chiquito de mi pie derecho y se me fracturó el dedo. ¿Y qué pasó?
Pues que no puedo caminar. Le dije, nada más por el dedo chiquito. Sí, no sabes cuánto duele. Y andaba. Ahí andaba. ¿Qué te está diciendo esto? A menos a mí, el Espíritu Santo me está diciendo, con uno de nosotros que esté lastimado, que esté dañado, que no esté en el temor de Dios y esté en desobediencia a Dios, en cualquier cosa que Dios nos haya mandado, el cuerpo todos vamos a estar sufriendo y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Entonces tenemos que sentarnos y si no sabemos qué, pedirle a Dios revelación para bendición de todo el pueblo. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos orar e interceder para que Dios nos santifique, nos purifique. A lo mejor no tenemos que darnos cuenta quién o qué familia es, pero tú simple y sencillamente, Señor, límpianos, santifícanos, enséñanos. ¿Qué hizo David en 3 meses? Orar, prepararse, leer, escudriñar, porque Moisés había dejado todo escrito. De tal manera que tenían aquellas cosas donde prepararse. Y él tuvo temor de no estar haciendo las cosas como Dios las había marcado. Tuvo temor de estar desobedeciendo. 3 meses en los que David estuvo comunicándose con Dios. Lo más importante es que dice el versículo, no debe de ser llevado sino por los levitas, y por no haber hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Estoy seguro de que al consultar la ley de Dios se encontró con el evento, al estar leyendo, encontró con el evento de los de Bet-Semes, cuando los filisteos tenían el arca y cuando la devolvieron. ¿Por qué murieron 50,070 hombres que habían mirado dentro del arca? Todo esto vino a la memoria de David. David aprendió a temer a Dios y a no hacer las cosas en forma diferente a como Dios lo había indicado. Y aún más, de ahora en adelante, no haría sino buscar la dirección de Dios para todo lo que iba a hacer en adelante. Enseñanza para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la dirección de Dios antes de hacer cualquier cosa. Y eso se llama sabiduría y se llama buscar honrarlo, buscar glorificarlo. En síntesis, se llama tener temor de Dios. Por eso vemos en 1 de Crónicas 14 del 8 al 17. 1 de Crónicas 14 del 8 al 17. Oyendo los filisteos que David había sido ¿qué? Ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Seguimos leyendo. Subieron pues a Baal Perasim y ahí los derrotó David. De ahí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, ¿ahora qué le dijo?
No subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Ahora, el temor de David era miedo, que le tuvieran miedo a David, porque el Dios de David era el Dios al cual él temía, con su honra, con su obediencia, con su sujeción. Pero esto es un evento importante. Era una batalla que tenía que hacer contra este pueblo. En la primera ocasión, él pide y consulta. Dios le dice: sube, voy a estar contigo. En la siguiente ocasión, Dios le dice: no subas, ahora rodéalos. ¿Qué te enseña esto? Que aún tú puedes tener eventos que se parecen, que son semejantes, o que estás viviendo un mismo proceso. Siempre que vayas a hacer algo, y ahí te va, todos los días de tu vida, consulta a Jehová. Ten temor de equivocarte. Ten temor de fallarle. Porque si tú lo consultas y le das la honra, la gloria y la alabanza, entonces vas a ver la manifestación de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias, en tu trabajo, en tu empresa. Porque el temor a hacer cosas sin su dirección, sin su aprobación, aún más, si eres consciente de lo que Dios te dijo y entras en desobediencia, ya estás en una rebelión, o consciente o inconsciente, de las cosas que Él ya te ha marcado. Eso puede traernos pérdidas inmensas. La pérdida de sus bendiciones. Las bendiciones que podemos perder son el gozo, la paz, la salud, el bienestar físico, espiritual o material, y aún la pérdida de nuestras propias vidas, como pasó con Usa, como pasó con los habitantes de Bet-Semes. Dios en Cristo Jesús vino a darnos la oportunidad de estar en armonía con Él, de recibir el perdón de nuestros pecados, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es la sangre que se deposita en el arca que representa el cielo. Dice que cuando Cristo fue crucificado, Él ascendió al cielo y se presentó al Padre con su sangre. En el propiciatorio celestial, Él se presentó con su sangre. Y allí el Padre dijo: acepto, perdonados y limpiados todos aquellos que creen en mí, en tu nombre o en mi nombre, dijo Jesús. Desde entonces yo puedo decirte, tú que estás en esta noche, este Jesús, este Dios, es el que murió en la cruz por ti, derramó su sangre por ti. El propiciatorio que estaba en el arca, que era la presencia de Dios, ahora está Jesucristo en la presencia del Padre allá en el cielo, intercediendo por todos aquellos que venimos buscándole, necesitados de perdón, de salvación y de saber que necesitamos y queremos la vida eterna. Si hay aquí alguno de ustedes que quiere recibirlo como su Señor y su Salvador,
entonces en un momento más voy a hacer este llamamiento. Vamos a ponernos todos de pie. Mientras tú estás reflexionando con respecto a tu necesidad de recibir a Jesucristo como tu Señor, tu Dios y tu Salvador, ahora voy a hablarte a ti, mi hermano, con todo respeto, mi hermano en Cristo. La invitación queda pendiente de entre unos minutos para aquellos que deben de abrirle su corazón a Jesús para recibirlo como su Salvador. Pero en este momento quiero hablarte a ti, mi hermano creyente, que como David hemos llevado tal vez una vida descuidándonos, porque David se descuidó, no lo hizo intencionalmente, fue inconscientemente, se descuidó y tuvo el problema de darse cuenta y de, como él dijo, nosotros fuimos quebrantados. Las angustias, las tristezas, la enfermedad han hecho que reflexionemos y que hoy estemos haciendo un alto y decidamos hoy delante de Dios no hacer nada sin antes consultarlo a Él. Quiero invitarte para que hagamos un compromiso de buscar la dirección de nuestro Dios en todo problema, en toda necesidad y en toda circunstancia. Que busquemos el consejo de Dios, el consejo que Dios le dio a Josué. Josué 1:7. Josué recibió esta indicación de Dios. Léanla porque es la indicación que Dios nos está dando a nosotros hoy. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y como dijo Pablo a los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así es que, mis hermanos, el reto está, pero antes de hacer un compromiso personal, voy a hacer la invitación para salvación. Si hay alguno de ustedes en esta noche que quiere el perdón de sus pecados, que quiere la vida eterna, solamente hay un camino. Ábrele tu corazón a Jesús, llámalo a entrar. Él va a entrar a tu vida y con su sangre que derramó en la cruz te va a limpiar todos tus pecados y te va a dar la vida eterna. Así es que si tú estás en esta noche aquí y tienes esa necesidad en tu espíritu y en tu alma, cierra tus ojos y llama a Jesús a entrar. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, que he vivido alejado de ti, haciendo lo malo, sin temor de ti, oh Dios Santo. Pero hoy me doy cuenta que mis pecados me llevan a la muerte eterna. Me arrepiento, Señor, de toda mi maldad, de todos mis pecados, y te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz por mí. Yo creo que tú moriste por mí, que fuiste sepultado y que resucitaste de entre los muertos. Y hoy estás aquí tocando a la puerta de mi corazón. Por eso en este momento te abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar
para que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mí, por perdonarme, por salvarme y darme la vida eterna. Gracias. Amén. ¡Wow! Salvación, salvación. ¿Hay alguno de ustedes que hizo esta oración? Si tú la hiciste, señálamelo levantando tu mano derecha ahí donde estás, porque yo debo de darle gracias a Dios por tu vida. Dios te bendice, levántala, no la bajen, levántenla. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Allá atrás, de este lado, todos los que hicieron esta oración, pasen, voy a orar por ustedes. Pasen. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Pasen. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre Te felicito, la mejor decisión. Hoy son hijos de Dios, hoy tienen salvación, hoy tienen vida eterna, perdón de todos sus pecados. Con tu poder Se rompen cadenas, la maná, el cielo y la tierra. Santo eres felicito, hija. Jesús. Te felicito, la mejor decisión que has hecho en toda tu vida, porque ahora eres hija de Dios, y Él es tu Padre, y es tu Salvador. Con tu Poder se rompen cadenas. Te felicito, hijo. Ahora eres un hijo de Dios, vas a ir al cielo. Te felicito por tu decisión. Es la mejor decisión que has hecho. Hoy has pasado de muerte a vida. Hoy Dios ya te perdonó todos tus pecados. ¿Eh? ¿Cómo vamos? Mejor cada día. Sigue levantando su mano. Siga levantando su mano. Él te todo, no importa. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos declarando sanidad, un milagro completo y total. Fluye, Señor Jesús. Fluye. Sana. Te felicito por tu decisión. Hoy el Señor Jesús te ha perdonado todos tus pecados. Hoy te ha librado de la muerte eterna. Ahora Él está dentro de ti y te da vida eterna. Todo pacto con el diablo está roto. Se acaba. Ahora eres libre para servirlo y glorificar su nombre. ¿Alguien más? No te quedes en tu lugar. Si tú sabes que tienes necesidad de tu salvación y el perdón de tus pecados. Si mientras damos gracias por estas personas, tú quieres pasar, pasa. Es una lucha, quiero decirte que es una lucha de vida o muerte. No es un juego. Ojalá fuera un juego. Pero se trata de nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna. Pero la decisión de ustedes, Dios está feliz porque Él ya entró a sus corazones. Ahora Él va a vivir para siempre con ustedes. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la salvación de estos jóvenes, de estas damas y de estos caballeros. Te doy gracias por la sanidad que estás dando en el cuerpo de nuestra hermana. Seguimos creyendo que pronto ese milagro se va a glorificar y va a manifestar tu nombre. Padre, los bendigo y te pido que bendiga sus hogares, sus familias, sus trabajos. Si alguno de ellos está enfermo, sánalo. Y te pedimos también, Padre, que en sus finanzas
tú les ayudes y los hagas prosperar, así como estará prosperando su alma. En el nombre de Jesús, amén. Les van a dar un abrazo allá, ustedes, voltéense. Con tu poder se rompen cadenas, maná, el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. A mí me gusta reflexionar sobre los eventos de la palabra, de la Biblia. Creo firmemente que David, después de ese, llamémosle accidente, por ignorancia, él le pidió perdón a Dios. Estoy seguro que David le dijo: Señor, perdóname por no haber averiguado y hecho las cosas como debía haberlas hecho. Y eso causó la muerte de su amigo Usa. Yo creo que muchos de nosotros hemos cometido errores o estamos a punto de cometer algún error que es una decisión trascendental, porque no lo consultamos primeramente con Él. Pero si tú estás consciente de esto, dile: Señor, perdóname. Y hoy quiero hacer un compromiso contigo de que de hoy en adelante no voy a permitirme hacer nada, por sencillo que sea, sin consultarte a ti. Si ese es tu caso, el Señor te está esperando para bendecir tu vida en cuanto a tus decisiones. No sabes cuántos problemas se van a evitar. ¿Saben qué es esto? Es salvación. Salvación de problemas, salvación de dolores, salvación de enfermedades, salvación de fracasos de negocios, salvación de operaciones que no van a terminar bien, decisiones que estaban equivocadas. Que hoy salgamos de aquí con una certeza de decirle: Señor, tómame en tus manos. Háblame, que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Ponte a cuentas con Él. Él está escuchando tu oración. Él está escuchando tu plegaria.
Ponle el asunto en sus manos. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, El Señor está poniendo orden. si notas algo así, solo dependo de mí. Él va a intervenir, Él va a intervenir. Te va a guiar, te va a dirigir, va a poner tu mano sobre tu vida, sobre ese problema, sobre esa necesidad. Ahora, dale gracias. Dile gracias, Señor, porque sé que tú vas a intervenir y ya estás interviniendo. No me dejes equivocarme, no me dejes cometer un error, no permitas. Por favor, corrígeme, aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Pues háblame. Él está escuchando tu oración. Él está escuchando tu clamor. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu problema. Él está, el Todopoderoso Dios está aquí, tocando tu vida, tocando tu asunto, tomando tu problema. Al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Repitan conmigo: Dios y Padre nuestro, yo sé que en este momento tú estás tomando mi problema, mi decisión, la situación en la que me encuentro, la estás tomando en tus manos. Sé que tú enderezarás, como dice tu palabra, mis veredas para volverme al camino recto. Perdóname por haber tomado decisiones antes sin haberte consultado. Pero hoy te doy gracias porque me has salido al encuentro. Hoy te doy gracias porque sé que tú vas a hacer todas las cosas para mi bien, para mi casa, para mi hogar, para mi familia, para mi trabajo, para mi empresa, para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa. Señor, tú eres Dios, para ti no hay nada imposible. Tú nos mostraste al principio de esta noche quién eres tú, un Dios que hiciste los cielos y la tierra. Por eso en esta noche salgo confiado o confiada, creyendo
que tú ya estás obrando y te doy gracias, gracias por todo eso que ya has comenzado a hacer. Con tu poder y tu gloria se manifestará en mi vida. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y todos decimos, amén. Váyanse contentos, felices, sabiendo que Dios está glorificando su nombre. Dios bendice a los que creen en Él. Como dice su palabra, al que cree, todo le es posible. Recíbelo, recíbelo, recíbelo.